¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda emisión del programa Ciudad de la Memoria de la Universidad Autónoma de Querétaro a través de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria. Esta tarde vamos a hablar de un queretano ilustre que fue médico de profesión, escritor, incursionó en la vida política del país. Nació en el siglo XIX Hilarión Frías y Soto en 1831. Él estudió en estos patios, en estas aulas del patio barroco cuando era colegio civil. Después se fue a la Ciudad de México a estudiar medicina en lo que era la Escuela Nacional de Medicina. Muere en 1905, ya viejo, casi 73 años. Y bueno, su vida como escritor fue parte de una actividad intensa en la vida nacional de México, en momentos importantes de nuestra historia. Fue uno de los protagonistas, colaboró en el periódico, en la revista La Orquesta, el Monitor Republicano, el Diario del Hogar, el siglo XIX, del cual llegó a ser jefe de redacción. Diana Rodríguez, bienvenida. Doctor Andrés Garrido del Toral, bienvenido. Y vamos a empezar hablando un poco de la vida literaria de ese México del siglo XIX, en donde desarrolló su labor don Hilarión Frías y Soto. Gracias. Justamente voy a recapitular un poco. En la emisión pasada hablábamos de la importancia de una historia integral de Querétaro. Hablábamos justamente de espacios, la importancia de la universidad, la recuperación de archivos, obviamente la publicación de libros, y con ello, en esta ocasión, pues intentamos justamente darle vida a esos hechos y a esos edificios y a esas instituciones. Y uno de ellos fue justamente don Hilarión Frías y Soto. La doctora Blanca Gutiérrez Grajeda en algún momento mencionó que la vida cultural histórica queretana podía crearse su genealogía justamente a partir de una familia, ¿no? Los Frías, y de allí viene una gran pues lista, ¿no?, de personajes que han sido clave en la tradición literaria y desde luego histórica de nuestro estado. En el caso de Hilarión Frías y Soto estamos hablando de un momento importante para el país. Querétaro tenemos muy claros sus momentos como claves, ¿no? Desde el Querétaro colonial, la intervención que tiene justamente la conspiración de la independencia, y luego viene un momento también culmen que es la intervención francesa, la caída del Segundo Imperio, y luego viene esta gran repercusión del porfiriato, ¿no?, en Querétaro, y todo realmente el crecimiento que podemos ver hasta nuestros días. A partir de estos grandes momentos históricos, cómo se inserta justamente la tradición queretana en estos momentos. Hablo también en el aspecto político, del que después nos aclarará más profundamente el doctor Garrido, y en el aspecto literario. Venimos de un momento histórico, el siglo XIX, bastante complejo en el sentido de la conformación del Estado mexicano. En un principio, desde la literatura, podemos ver tres grandes momentos: el romanticismo mexicano, de donde justamente Hilarión va a estar en ese tránsito entre el romanticismo y el paso hacia el costumbrismo, que va a estar a la par del naturalismo, y luego finalmente el modernismo. Estos serían como los tres periodos importantes dentro de la literatura y el aspecto creativo, el ámbito artístico nacional. ¿Qué pasa y dónde se inserta justamente Hilarión? Estamos hablando de un personaje que viene de una tradición importante en la Ciudad de México, cuando se funda la Academia de Letrán, donde personajes importantes como Guillermo Prieto, y además que es la unión de varias generaciones literarias, desde Quintana Roo hasta los jóvenes como Prieto, y luego la herencia que van a dejar hacia Altamirano, que además Altamirano va a ser amigo también de Hilarión Frías y Soto, y comienza justamente a hacerse esta relación en un lugar importante que fue el Liceo de Hidalgo, ¿no?, el Liceo Hidalgo. En este sentido vemos a un personaje que, como muy de la época también, estudiaban ya sea derecho, medicina, pero siempre tenían una gran actividad en el aspecto creativo, en la literatura y también en el asunto
político. No fue la excepción, desde luego, de Hilarión Frías y Soto, que cumplió todos estos perfiles dentro de la formación de esos hombres decimonónicos. Particularmente quiero mencionar un caso, ya nos comentarás más sobre la vida de él, pero justamente encontré un artículo publicado el año pasado, recién, de ahí la importancia de cómo estamos recuperando nuestro pasado. Un investigador de la UNAM, en la revista de Filológicas de la UNAM, en el Seminario de Estudios Críticos Literarios, publica un ensayito el año pasado donde hace un análisis precisamente de una de las novelas más importantes de Hilarión Frías y Soto, que es Vulcano. Vulcano se publica 3 veces, y el análisis de este estudio es justamente cómo una misma obra que se publica en diferentes años tiene una intención distinta en función al soporte en donde se imprimió, donde se publicó. Me explico. La primera aparición de Vulcano es en 1861, en un suplemento literario, cultural, de una revista. Después se publica en un periódico, La Orquesta, en donde también prácticamente a todos los periódicos a donde llegaba Hilarión terminaba como jefe de redacción. ¿Esto qué quiere decir? Metía las manos en todo, ¿no? Es decir, no era únicamente el que colaboraba y tal, sino que realmente cuando entraba Hilarión siempre tiraba línea muy clara, sobre todo en el aspecto literario, de qué era lo que se iba a publicar. Y posteriormente, aparece en La Orquesta en 1862, donde realmente es de donde tomamos justamente la edición de este libro, que apareció en una colección que se llamó Literatura Portátil, y luego, 20 años después, en 1882, vuelve a publicarse ya como ¿Hoy se me fue el nombre? ¿Qué? No. ¿Novela? No, como ya. Y después, en 1882, vuelve a publicarse como un folletín, ¿no? Entonces, han sido varios los soportes. ¿Qué quiero decir con esto? Ver un poco, analizar un poco cómo en un periodo importante de la tradición literaria mexicana, Hilarión está presente, ¿no? En este caso con una obra que además llama mucho la atención. Recordemos que estamos en un momento de construcción de la nación. ¿Cuáles son los modelos que vamos a seguir para construir esta nación, ¿no? Antes de Justo Sierra ya hubo grandes pensadores, entre ellos Hilarión, y él retoma un poco quizás de la tradición también francesa, obviamente, por la época. Claro. ¿Cuáles iban a ser estos modelos? Y Vulcano es eso. Podríamos llamarlo incluso como un inicio de la femme fatale, la construcción de la femme fatale, mucho antes de Gamboa, con Santa, y ahí hay un parecido extraño del que también Hilarión Frías y Soto habla con Émile Zola y Naná, ¿no? Que es una de las grandes obras también importantes de la corriente del naturalismo. Incluso Hilarión, ya cuando se publica en 1882 la novela, dice, yo me deslindo de Zola, él tiene otra cosa que hacer, yo publiqué mi novela antes, ¿no? Desde 1860. Y desde aquí vemos ya perfiles muy claros en el ámbito literario, como, por ejemplo, una mujer, la femme fatale, esta mujer que es mendiga, ¿no? Y de pronto va escalando socialmente, pues a partir de hacer cosas raras con los hombres, ¿no? De jugar justamente con estos símbolos de la época que llevaban hacia la perdición. Vemos un carácter completamente didáctico, obviamente desde un soporte literario, porque por ejemplo Vulcano tiene una referencia importantísima de la tradición clásica, y cómo justamente va a dar ya el anuncio hacia la modernidad, ¿no? Hacia estas construcciones ya de un pensamiento mucho más amplio, mucho más claro en términos también políticos, cómo la literatura funcionaba para esta construcción de nación. Entonces estamos frente a un personaje que no solamente porque haya nacido en Querétaro o porque haya tenido una actividad importante en periódicos, es importante rescatar, ¿no? Sino también por la visión política que desde la literatura utilizaban y desde los puestos políticos en los que también participó. Sí. Otro de las labores de Hilarión fue precisamente eso, los cargos públicos que ocupó como diputado durante varios años, casi 20 años. En Querétaro también ocupó algún cargo público que ahí se menciona en la sola. Secretario de Gobierno, junto con también su hermano y don Hipólito Alberto Beites. Claro que brillaron en la política local cuando lo permitió
el triunfo de la República y con el general Arteaga, antes del triunfo de la República. Si vemos la fecha de nacimiento, que es el 22 de octubre de 1831, nos vamos a dar cuenta que nace en un México que estaba a punto de entrar al centralismo y al odioso santanismo. Él seguramente en este patio barroco, en el Colegio Civil del Estado de Querétaro, seguramente fue compañero de estudios de secundaria y bachillerato con el nigromante. Son de la edad. Y ambos emigraron de Querétaro. Hilarión Frías y Soto, viniendo de una familia conservadora en su gran mayoría, cuando se va a la Ciudad de México, toma como tutor a Lucas Alamán porque era compañero de los hijos. ¿Eso qué te indica? Que era conservador. El padre de la historia mexicana no oficialista, que es Lucas Alamán, del que dicen los chismosos que era hijo putativo de Miguel Hidalgo y que por eso no lo quería, porque nunca lo reconoció. Lucas Alamán lo forma en la historia y en las letras y quizás en la política. Y después que termina la carrera de medicina y termina su vínculo con los alamanistas, se convierte en un ferviente republicano junto con sus hermanos, de los pocos republicanos que había en Querétaro, sobre todo de los pocos juaristas. Le toca soportar la intervención francesa, como dijo Diana, el Segundo Imperio Mexicano, en una ciudad netamente afecta a Maximiliano. No a la intervención francesa, no al imperio como tal, porque los franceses se portaron muy mal con Querétaro, pero sí el Querétaro era afecto a la persona de Maximiliano. A él le toca recibir a Juárez entre el 5 y 6 de julio de 1867 en el Palacio de Gobierno ubicado en Madero 70, donde hoy es el Archivo del Estado, y es el orador oficial por parte de los queretanos, dando la bienvenida y diciéndole a Juárez por qué el pueblo de Querétaro sufrió 71 días el asedio republicano y la rapiña de los imperialistas encerrados aquí. Gracias al discurso de Hilarión Frías y Soto, Querétaro se salvó de ser destruido piedra por piedra y de perder su calidad de entidad federativa y ser repartido su territorio. 1867, entre el Estado de México, Guanajuato y San Luis Potosí. Todavía no existía el Estado de Hidalgo hasta 1871. 1869. Entonces, fue juarista. De los mejores amigos que tuvo Benito Juárez y de los pocos juaristas que hubo en Querétaro. ¿Y cómo nos explicamos el rompimiento con el Benemérito en 1871? En mis estudios históricos, la razón principal, aparte de que no estuvo de acuerdo en la manera prepotente de gobernar de don Benito, una vez que se restauró la República y se religió 2 veces, no le pareció tan bien cómo trató el Benemérito al Estado de Querétaro, imponiendo desde el rompimiento del imperio al coronel Julio María Cervantes como gobernador de Querétaro y comandante militar. Y no dejó nunca que llegara el paisano queretanísimo de Cadereyta, Ezequiel Montes Ledesma. Entonces ahí veo un viso nacional, que fueron los defectos autoritarios de Juárez, pero también veo como base de su rompimiento el que no respetara la voluntad del pueblo queretano a don Benito, que estuviera imponiendo a Julio María Cervantes, que era fuereño, y no a don Ezequiel Montes Ledesma, que era el queretano en aquella época, que mejores cargos y mayor prestigio tenía a nivel nacional e internacional. Muere, como bien dijo Federico, el 2 de julio de 1905, una avanzada edad, pero fue de los hombres que fundaron el Estado mexicano. No tanto por haber seguido a Lerdo de Tejada después, y después cambiado a ser porfiriano, jugó con todas las banderas políticas, surge con Lucas Alamán centralista, se convierte en republicano federalista, juarista, lerdista y por último porfiriano. Bueno, le perdonamos su cambio de chaquetas porque seguramente le hicieron alguna travesura política o lo decepcionaron. Y crítica también, ¿no? Quizás.
era un hombre crítico, pero como buen periodista. No entiendo cómo, siendo médico, cirujano partero, porque así era el título, no se recibió de abogado o de politólogo el señor. No había la carrera de ciencias políticas, pero el abogado era el humanista al 100% en el siglo XIX. La manera tan elegante de escribir, sus fundamentos políticos, su análisis del poder político, su análisis del orden jurídico mexicano y todas las instituciones que ayudó a fundar en más de 27 años de cargos públicos, como nos antecedía Federico de la Vega, pues le dieron una riqueza inmensa para ser considerado de los mejores fundadores del Estado Nacional Mexicano, el cual surge en 1867 con el triunfo de la República en Querétaro. El mayor mérito de Benito Juárez es que lideró a una generación que rompió con los estamentos que nos dejó la colonia española, el virreinato español, la dominación hispana, de la que nos independizamos hace 200 años en lo político, pero no en lo social ni en lo económico. Claro. ¿Y qué más tengo que decir de Hilarión? Que ha sido muy olvidado por los queretanos. Yo lo conocí hasta que tenía yo 18 años, y porque me interesaba mucho la historia, y me llamó la atención esa familia republicana juarista, y que en 1982 compré una casa. Mi papá se sacó $1,000,000 en 1982, y nos alcanzó para comprar una casa en la colonia Ensueño, y la calle principal se llamaba Hilarión Frías y Soto. Y ahora, en el catastro municipal y en los actos de los presidentes municipales, llámese Marcos Aguilar o Luis Nava, aparece en la escenografía calle Hilario Frías y Soto. Agarras el guas, y todos los taxistas te dicen Hilario Frías y Soto. Qué poca vergüenza de las autoridades municipales y catastrales que le cambiaron el nombre a nuestro gran héroe. Yo todavía, cuando fui presidente municipal, mandé a hacer placas gigantes verdes con los nombres correctos, y sobre todo el de Hilarión Frías y Soto. Ahorita es una avenida principalísima que une al sur oriente de la ciudad con el norponiente. Cruza todo el ensueño de gente que viene de Jardines de la Hacienda, de Candiles, del pueblito, para dar a la avenida Tlacote, y de ahí repartirse a diferentes puntos de la ciudad. Entonces, pido justicia para el nombre de este hombre. Ahora, se preguntaban Diana y Federico, ¿por qué no será tan conocido para la plebe, para el común de las gentes? Seguramente porque le tocó ser contemporáneo de la misma categoría que dos grandes mediáticos literatos mexicanos, Ignacio Manuel Altamirano y Antonio Riva Palacio. Sí, son monstruos. También no solo buscar que se le haga una justicia a su memoria con el nombre de las calles, sino yo propondría también pensar en las distinciones que hace el Estado queretano a hombres ilustres que lleve el nombre de Hilario Frías y Soto. Que llegue al panteón de los queretanos ilustres, me estás diciendo. Hazme el expediente y lo lucho. Y ya me dirás tú si con cenizas o sin cenizas. Con cenizas requiero saber dónde está enterrado y pedir permiso, y si hay familiares todavía. Segundo, puede ser sin cenizas, solamente su efigie y una placa. Yo creo que la merece. Todavía tenemos 48 lugares. Sí. Estatua no te la prometo. Pienso en lo que el licenciado Manuel Suárez Muñoz hizo por la memoria de Ezequiel Montes con la presea que... Y no está, sí, pero no está en el panteón. No, no está. O también Juan Antonio Isla, cuando fue el supersecretario de Cultura y Bienestar Social. Homenajeó, por ejemplo, a Heriberto Frías entregando a un actor de la vida cultural importante, le entregaba la medalla Heriberto Frías. Pensar en conservar la memoria y guardar. También es bueno, nuestro jefe moral, mío, tuyo a lo mejor es tu jefe de material, el doctor Eduardo Núñez, está buscando el nombre al premio Querétaro de Literatura. Si quieres, puede ser Hilarión Frías y Soto. Sí. El de poesía ya sabemos quién es el mejor. Sí. Pero acá andamos buscando un queretano
que haya brillado en la literatura. Ujú. Yo todavía no encuentro en mis cronistas como Eduardo Loarca o Guadalupe Ramírez los visos literarios que encontré en Hilarión Frías y Soto. Yo a Hilarión Frías y Soto lo leí por primera vez cuando Juan Antonio Isla y Mariano Palacios Alcocer editan el libro Los queretanos pintados los mexicanos pintados por sí mismos, con las gráficas de Ezequiel Iriarte. Sí. Qué obra de arte, la disfruté muchísimo a mis 21 años de edad. Entonces, vamos a proponerlos al jefe Eduardo Núñez. Claro. No andarnos inventando personajes cuando tenemos este bagaje. Sí, claro. Yo creo que los médicos nunca le harán un homenaje porque fue mejor literato, político y periodista Qué médico. que médico. Y los médicos contemporáneos ya no son los de antes. Bueno, yo no lo dije, También la reedición de la obra, las investigaciones. A eso iba. Él publica justamente con un seudónimo, Zafir, y conocemos obras por separado, ¿no? Es decir, ahí se implicaría toda una investigación incluso de meterse a las revistas de la época, porque además colaboró Sí. en muchísimas, e incluso pensar en la compilación de su obra, ¿no? ¿Por qué no nos comprometemos tú y yo como cronista del Estado y de la ciudad, y tú como director editorial, y Medianita como jefa de departamento editorial, a publicar el Juárez glorificado? Que es una crítica a Benito Juárez, Es la de parte de respuesta. Hilarión. No vayan a pensar que es una apología. ¿Por qué no nos comprometemos, Fede? Sí, sí. ¿Cuánto crees que valga? ¿Unos 80,000 pesos? ¿60,000? Tú dime. Sí, podemos hacer la edición facsimilar con un Sí, par de para que no se estudios. mate Diana ni tú, una facsimilar con una anotación, Está una presentación. La primera Nota edición. crítica. ¿Y qué te parece que yo pongo el papel y tinta y tú pones la imprenta, la revisión, la edición Ok, Padrísimo. y me dejas la presentación? Ok. muy bien. ¿Ya oyeron? Yo pongo la tinta y el papel. Ok. Acá imprimimos y encuadernamos. Nada más me avisas por WhatsApp qué tipo de papel y tinta quieres y cuántos y el volumen. Porque yo no sé calcular como Federico de la Vega y Diana Sánchez. Rodríguez. Quiero cerrar recomendando un libro que publicó Beatriz Lucía Cano Sánchez en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta investigación que se llama Andanzas de un liberal queretano, Hilarión Frías y Soto. Realmente es un estudio muy amplio sobre la vida literaria y política y periodística de don Hilarión. Se consigue seguramente en internet y para a quien le interese profundizar en don Hilarión Frías y Soto. La próxima semana seguimos con un Frías, creo que sí. Ya nos toca el poeta Juan B. Delgado. Juan B. Delgado. Vamos a hablar otro ilustre escritor queretano y queremos agradecerles su compañía en este momento breve del programa, de la segunda emisión de este programa. Muchísimas gracias ya, doctor, muchísimas gracias. Aquí sí me dice doctor, en el WhatsApp me dice Garrido.